Bienvenidos al curso de cálculo vectorial. Continuamos estudiando la topología en RN. Este sería, por decir algo, el segundo video que vamos a dedicar a estos temas. Y ahora vamos a hablar de conjuntos cerrados. Ya habíamos hablado de conjuntos abiertos, ahora vamos a establecer la idea de un conjunto cerrado. A contenido en RN es cerrado, es un conjunto cerrado, si y solamente si su complemento es abierto. Esa es una de las maneras de definir un conjunto cerrado. Tenemos que viene dado en términos de su complemento y necesitamos que su complemento sea abierto. Entonces, ejemplos de conjuntos cerrados, y después vamos a hablar de algunas de sus propiedades. Imagínense, por ejemplo, vamos a imaginarnos que estamos en R, en R2, por ejemplo. Vamos a suponer nuevamente que estamos trabajando en R2 y pensemos en A definido como los puntos X y tales que 1 es menor o igual, o sea que X está entre 1 y 2 y que obviamente Y está entre 0 y 1. Esto no es otra cosa que un rectángulo. Aquí estamos trabajando con un rectángulo. Uno dibuja eje de las X, eje de las Y, X, pónganle que aquí esté 1, aquí esté 2, estamos pidiendo que X esté entre 1 y 2 y que la variable Y esté entre 0 y 1, pónganle que este es nivel 1, entonces estamos mirando este rectángulo de acá. Y como estamos mirando todos los puntos que satisfagan ambas condiciones al mismo tiempo, sería, dicho de esta manera, el producto cartesiano de esta franja comprendida entre 1 y 2 contra esta franja comprendida entre 0 y 1 y que nos quedaríamos con esta región. Pero fíjense que ahora sí estoy tomando el borde, estoy considerando el borde de mi rectángulo o de mi cuadrado, para ser más preciso, porque tanto el lado horizontal como el lado vertical tienen las mismas longitudes. Entonces fíjense aquí qué pasa. ¿Por qué este conjunto es cerrado? Porque si este es A, si mi cuadradito es A, el complemento es lo que está afuera. El complemento es lo que no está dentro del rectángulo, porque así se define el complemento. Entonces, ¿el complemento es abierto? Claro que sí, el complemento va a ser, permítanme, si este es A, mi A complemento, voy a borrar acá, ¿ok? Ahora miremos, imagínense que quisieran dibujar el complemento. Imagínense que esto fuese una hoja infinita y que entonces acá ustedes con una tijera abren un hueco y le sacan a todo, aquí está 1, aquí está 2 y aquí está 1. Imagínense que tuviesen una hoja infinita y ustedes agarraron una tijera y abrieron este huequito que está acá. Y ¡guau! Sacaron ese pedazo. Entonces el complemento sería mirar el resto, lo que les queda, que es esto. Que esto que tienen acá, eso sería complemento. Y si tienen esto y se paran en cualquier punto del conjunto para que sea abierto, supónganse que yo me paro aquí muy cerca del borde. Acuérdense que este borde que está punteado no pertenece a complemento. Bueno, yo aquí me paro y puedo construir una bolita de radio R. ¿Cómo la construyo? Bueno, estimo la distancia que hay de aquí al borde, qué sé yo, saco la cuenta y puedo construir una bolita chiquitica. Me paro muy acá, me puedo construir una bolita más chiquitica todavía. Me paro por acá, construyo la bola del tamaño que me dé la gana, pero siempre estos discos o estas bolitas van a estar contenidos en mi conjunto. Para cualquier punto X, Y, para cualquier paro de coordenadas X, Y que yo me dé en A complemento, yo puedo conseguir un R, que obviamente va a depender del punto del centro que yo me prefije, que tal que la bola centrada en él esté contenida dentro de A complemento. Entonces ya, listo, ese es mi argumento. Les repito, les estoy dando un argumento intuitivo, pero si uno quisiese formalizar esto, tiene que sacar las cuentas, ¿ok? Solo les estoy dando esto como ejemplos de conjuntos
que son cerrados y que son abiertos en R, en R2 y en R3. ¿Ok? Otro ejemplo, si miramos Z igual, imagínense que estemos trabajando en R3 y miremos Z igual a 1. Si estamos trabajando en R3, Z igual a 1 es la ecuación de un plano, ¿verdad? Porque estoy mirando, Z igual a 1 sería, en este caso, mi conjunto A sería los pares X, Y, Z, tales que Z es exactamente igual a 1. Entonces, nosotros decimos que ese conjunto es cerrado. Aquí tengo mi eje de las X, aquí tengo mi eje de las Y, aquí tengo mi eje de las Z. Imagínense que Z igual a 1, el punto aquí, este sería el punto de coordenadas 0, 0, 1. ¿Ok? Pero ahora imagínense que estoy tomando esa hoja infinita, que es paralela al piso. Voy a dibujar un pedacito nada más. Este sería un pedacito de mi conjunto A. Ese sería el plano que estoy mirando. Es esa hoja que está por encima de los ejes de este piso que está aquí, que sería el generado por el XY, por los ejes X e Y. Bueno, ese conjunto es cerrado. Ese conjunto es cerrado, ojo, insisto, la hoja infinita. Porque si ustedes se paran afuera de ese conjunto, ¿verdad? Por aquí, por acá abajo, dependiendo, claro, tienen que, por ejemplo, si me paro aquí, yo proyectaría sobre el plano, miraría esta distancia y aquí construyo una esferita, ahora sería una esferita que estuviese que no tocara al plano. Si yo me paro aquí, construyo otra esfera con un R lo suficientemente chiquito que no me toque el plano, pero que esté en el complemento, porque el complemento va a ser lo que está fuera de la hoja. Y ese va a ser un conjunto abierto, porque así caracterizan a los abiertos. Entonces, como A complemento es abierto, esto implica que este conjunto es cerrado. ¿Ok? Ese sería el argumento. Y así uno puede construir cualquier cantidad de ejemplos de conjuntos abiertos, de conjuntos cerrados, de conjuntos que son acotados o no acotados. Este ejemplo es un caso de un conjunto que es cerrado, pero que no es acotado. ¿Ok? Que no es acotado ¿en dónde? En R3. Algunas propiedades de los conjuntos cerrados. Vamos a escribirlo así. Conjuntos cerrados. Propiedades. Propiedades que se derivan inmediatamente de la definición. Una primera propiedad, que es que si tenemos una familia a su i para ir variando desde 1 hasta L hasta infinito, no tiene por qué ser hasta n. Si tenemos una familia numerable de conjuntos cerrados, entonces la intersección de ellos va a ser cerrada. Esto es importante que lo tengan por ahí a la mano, que lo guarden, porque en algún momento a lo largo del curso lo vamos a utilizar. Y la otra propiedad es que si tenemos dos conjuntos, vamos a llamarlos por decirles A y B, cerrados, entonces la unión de ellos dos es cerrada. Yo no voy a detenerme a hacer la demostración de esto. Esto lo hacemos en un curso de análisis. De todas maneras, bueno, algunas cositas sí las podemos hacer aquí, a pesar de que esto es un curso de cálculo. De todas maneras, yo tengo videos dedicados a esto, pero fíjense, ¿cómo se deduce esto? Bueno, esto se deduce de dos cosas, de la definición de topología y de conjuntos abiertos que hemos brindado anteriormente, en el video anterior, y de las leyes de Morgan. Acuérdense que las leyes de Morgan nos dicen, y esto es importante que lo tengan también por ahí, que A unión B complemento no es otra cosa que A complemento intersectado con B complemento, y que A intersección B complemento no es otra cosa que A complemento unido con B complemento. ¿Ok? Esos son las leyes de Morgan. Y utilizando estas leyes, entonces
y utilizando las propiedades de lo que define una topología, podemos demostrar esas dos propiedades. Ahora bien, ¿qué me interesa a mí destacar acá? Que un ejemplo concreto en RN, supónganse que estemos trabajando en RN. En RN, las bolas las vamos a denotar así. Y ya voy a explicar el porqué de esta notación. Las vamos a denotar barra, vamos a denotarlas con una barra a estos conjuntos. Los X pertenecientes a Rn, tales que la norma 2 de X menos A es menor o igual a R. Esto se llama, cuando se coloca una barra aquí, estas se llaman bolas cerradas. ¿Ok? Bolas cerradas. Cerradas porque estamos considerando el borde del conjunto, lo que yo les había comentado en el video anteriores. Por ejemplo, en el caso de n igual 1, lo que estamos mirando es un intervalo en donde estamos tomando los extremos del intervalo. Entonces, esto tiene que ver, esta barra viene por la noción de lo que en topología se conoce como clausura de un conjunto. La clausura de un conjunto, en el caso de que estemos trabajando, por ejemplo, con un intervalo abierto AB, la clausura sería, o sea, tomar los puntos extremos. En este caso, tomar el A y tomar el B. Y entonces ya tendríamos un intervalo cerrado. En el caso que estuviéramos trabajando en R2, como les comenté en videos anteriores, y entonces en R2 estamos mirando sencillamente el intervalo, vamos a suponer que estemos mirando la bola de centro, vamos a poner por acá el eje, permítanme poner aquí bien feo el eje de las X, el eje de las Y, y supónganse que este es el punto de coordenadas A, ¿ok? Tenemos nuestra bola ahí centrada en A, con un cierto radio R, qué sé yo, y entonces la clausura B de AR no va a ser otra cosa que mirar toda la bola, pero además también vamos a considerar el borde, ¿ok? Y eso va a ser un ejemplo de conjunto cerrado. Y se clausura porque estamos también tomando esto, lo que está aquí, el circulito, el disco que antes habíamos omitido. Entonces esos son ejemplos de conjuntos cerrados que vamos a utilizar en lo sucesivo y que yo quiero que ustedes allí también tengan o que guarden en consideración, porque en los próximos videos vamos a plantearnos situaciones más concretas. Quiero presentar otra definición, la de conjunto compacto. Conjunto compacto. La definición de compacidad va a ser importante porque a través de los conjuntos compactos nosotros vamos a poder estudiar y deducir muchas propiedades de las funciones continuas. Entonces, un conjunto es compacto, un conjunto B contenido en Rn. Esta definición que voy a presentar no solo es válida en Rn, es válida en general, pero la voy a enunciar en Rn porque simplemente estamos trabajando en el espacio euclidiano. Y recuerden, siempre las bolas y la distancia van a ser con respecto a la norma euclidiana. Es compacto, un conjunto B contenido en Rn es compacto si de todo cubrimiento, ya vamos a precisar esto, qué significa esto de cubrimiento. Si de todo cubrimiento de B podemos extraer un cubrimiento finito. ¿Ok? Vamos a precisar un poco esta idea porque esta idea de compacidad presentada así, tan general, es un poco difícil de digerir, ¿no? ¿Qué significa cubrimiento? O sea, ¿qué significa que un cubrimiento es considerar una familia de conjuntos C sub J, puede ser finita o no, pero contenidas en Rn, tal que
B esté contenido en la unión, ya sea finita o no, de estos elementos. Entonces, C sub J, esta familia de conjuntos en Rn, es cubrimiento de B si B está contenido en la unión de ellos. Esa sería, digamos, la definición de lo que es un cubrimiento en general. Si estos C sub J son todos abiertos, diremos que B está contenido por un cubrimiento por abiertos de elementos C sub J. Si todos estos conjuntos son cerrados, entonces estos C sub J serían una familia de cubrimientos por cerrados del conjunto B. ¿Ok? Pero bueno, dicho de esa manera, es un poco difícil en la práctica digerir esta noción. Aunque la noción intuitiva es que si yo tengo mi región, pongámosle que este fuese mi B, yo puedo entonces comerme o tapar o cubrir, como ustedes quieran, a B por una cantidad de discos. Cuando yo uno todos esos discos, es como que si colocara por encima de ellos, los tapara, hiciera como un tapiz y los cubriera todos los elementos del conjunto. ¿Ok? Esa es más o menos esa sería la idea intuitiva. ¿Qué pasa? Cuando un conjunto es compacto, cuando de todo cubrimiento, por ejemplo, si B está contenido en una unión infinita de elementos, que lo cubren, válgame que lo diga así, existe un N0 perteneciente a los naturales, tal que B va a estar contenido en la unión desde J igual 1 hasta dicho N0 de los C sub J. Eso es lo que significa compacidad. Un conjunto es compacto si de todo cubrimiento que podemos considerar sobre B, podemos extraer un subcubrimiento finito. Y cuando me refiero a que el subcubrimiento tiene que ser finito, es que de esta familia de C sub J tenemos una cantidad infinita, una cantidad numerable de C sub J, podemos considerar o podemos tomar una cantidad finita de elementos de índices J variando desde 1 hasta N0, una cantidad finita de estos elementos tales que B está contenido en la unión finita de estos elementos. ¿Ok? Eso es compacidad. Hay un teorema muy importante, esto se estudia en los cursos de análisis, lo voy a dar aquí, no lo vamos a demostrar, que se conoce como el teorema de Heine-Borel. El teorema de Heine-Borel nos dice lo siguiente, que sea A un conjunto contenido en Rn, tal que pidamos que este conjunto sea cerrado y acotado. Entonces, A es compacto. Y gracias a Dios que existe este teorema, porque esto permite caracterizar o dar condiciones suficientes para que uno sepa cuando un conjunto en Rn es compacto sin necesidad de apelar a esa definición tan difícil, porque esa definición nos pide que de todo cubrimiento, imagínense considerar todos los cubrimientos que pueda tener un conjunto, es casi que imposible, entonces, porque puede haber infinitos cubrimientos, etc. Entonces este teorema, que es importantísimo, y que lo vamos a utilizar en el transcurso del curso, nos dice que un conjunto cerrado y acotado es compacto. También ocurre el recíproco. El recíproco es que un conjunto compacto es cerrado y acotado. Entonces muchas veces la gente confunde Heine-Borel y piensa que es un sí solo sí. No, en Rn se da el sí solo sí, pero el teorema de Heine-Borel nos dice que todo, repito, que todo conjunto cerrado y acotado es compacto. Y con esto tenemos ya caracterizados los conjuntos compactos que van a ser cruciales en el estudio de las propiedades de continuidad y diferenciabilidad de las funciones definidas en varias variables.